Cuando estaba comprando un regalo de cumpleaños para mi hijo, sentí algo extraño en el aire, como si el día hubiera perdido su calor de repente. El mercado seguía lleno de gente. El olor a pan dulce y a café recién hecho flotaba entre los puestos, las risas y las voces subían y bajaban como olas. Pero dentro de mí todo quedó en silencio cuando mi teléfono vibró. Miré la pantalla y vi un número que no reconocía. El mensaje era corto, frío, imposible de ignorar. Es demasiado tarde. ¡Huye! Mi corazón dejó de latir por un segundo. Llamé de inmediato y mi mundo empezó a derrumbarse. Siempre creí que conocía a mi hijo mejor que nadie. Lo vi nacer, lo sostuve en mis brazos cuando su padre nos dejó solos contra un mundo que parecía enorme y cruel. Lo vi dar sus primeros pasos en el patio de tierra, tropezando con sus propios pies mientras yo reía, aunque en el fondo sabía que la vida no siempre le sonreiría. Me prometí que lo protegería hasta mi último aliento. Y durante 68 años, mi vida giró en torno a esa promesa. Esa mañana había salido de casa con una ilusión sencilla: comprarle un regalo especial a Luis por su cumpleaños. Nada del otro mundo, pero algo con significado. Él trabajaba mucho, últimamente decía que estaba cansado, que la vida era pesada, que los gastos eran cada vez mayores. Yo lo escuchaba con atención, guardando cada palabra en mi corazón como si fuera una preocupación propia. Pensé en comprarle un reloj, para que recordara que cada minuto de su vida era valioso. Pensé en una cadena de plata con su nombre grabado como una protección invisible alrededor de su cuello. Pero al final me decidí por una pequeña caja de madera tallada a mano con un compartimento secreto dentro. Para tus recuerdos más importantes, le diría cuando se la entregara. Caminaba despacio entre los puestos, tocando las telas, observando las frutas brillantes bajo el sol, escuchando cómo un viejo vendedor cantaba los precios como si fueran versos. Me sentía viva, agradecida por llegar a esa edad, con fuerzas en las piernas y recuerdos en el alma, hasta que ese mensaje apareció y lo cambió todo. Es demasiado tarde. Huye. Mis dedos comenzaron a temblar. Pensé que podía ser una broma, un error, un mensaje destinado a otra persona. Pero algo en esas palabras me atravesó como un cuchillo. No decían vete, no decían aléjate, decían huye. Eso no era una simple advertencia, era un grito de auxilio. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. El bullicio del mercado se volvió un zumbido lejano. Apenas escuchaba mis propios pensamientos. Miré a la gente buscando en cada rostro una explicación. ¿Quién podía enviarme ese mensaje? ¿Cómo sabían que yo estaba allí comprando un regalo para mi hijo? Sin pensarlo más, presioné el botón de llamada. El tono sonó una vez, luego 2, luego 3. Cada segundo parecía una eternidad. Nadie respondía. Volví a marcar. Contesta. Por favor, contesta, murmuré, sintiendo cómo un nudo se formaba en mi garganta. Al cuarto tono, alguien respondió. No era una voz joven, ni tampoco muy mayor. Era una voz cansada, pero firme. Doña Elena dijo con solemnidad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién es usted?, pregunté, tratando de mantener la calma. ¿Por qué me escribe ese mensaje? Hubo un silencio breve, al otro lado de la línea, como si la persona dudara en continuar. No puedo decirle mucho. Ahora respondió. Pero necesito que me escuche con atención. No regrese a su casa hoy. No hable con su hijo. No confíe en nadie de su familia por el momento. Su vida podría cambiar esta misma noche. Mi respiración se volvió irregular. ¿Qué está tratando de decirme? ¿Luis es mi hijo?
Él jamás me haría daño. Usted debe estar equivocado. Ojalá fuera así, dijo la voz. Créame, quisiera no haber visto lo que vi, ni escuchado lo que escuché, pero ya es demasiado tarde para fingir que no sucede. Si vuelve a esa casa hoy, todo podría perderse para siempre. Sentí que mis piernas iban a fallar. Me apoyé contra el borde de un puesto de flores, inhalando el aroma de las rosas para no desmayarme. Explíquese, insistí ya sin fuerzas. Dígame qué pasa. ¿Qué hicieron? ¿Qué planean? Ahora no respondió más bajo. No por teléfono. Hay oídos donde menos lo imagina. Lo único que debe saber es esto: su hijo y su nuera están preparando algo contra usted. Algo legal, algo que la dejará sin nada. La línea se cortó. Miré el teléfono como si acabara de convertirse en un objeto extraño desconocido. Mis manos seguían temblando. Yo, que había sobrevivido a la viudez, a la pobreza, a noches de hambre y días de trabajo sin descanso, ahora me encontraba paralizada por unas palabras. No confíe en nadie de su familia. Mi mente viajó al rostro de Luis, a sus ojos oscuros, al niño que un día me dijo: «Mamá, cuando sea grande, te voy a comprar una casa enorme y nadie te volverá a hacer llorar». ¿Cómo podía alguien decirme que él estaba planeando algo en mi contra? Sin embargo, recordé ciertos detalles que había dejado pasar. Las veces que Luis me había dicho que debía poner la casa a su nombre para evitar problemas. Las miradas incómodas de Mariana, mi nuera, cuando yo entraba a la habitación sin tocar. Las conversaciones apagadas que se detenían de golpe cuando aparecía detrás de ellos. Pequeñas cosas que en ese momento empezaron a formar un rompecabezas aterrador. Decidí no volver a casa. Algo dentro de mí, una voz antigua que siempre me guió en los peores momentos, me dijo que por primera vez en años debía escuchar a un desconocido, y no a mi propia sangre. Me senté en una pequeña cafetería cerca del mercado. Pedí un café que casi no toqué. El vapor subía lento como un fantasma mientras yo miraba hacia la calle sin ver realmente nada. Cada persona que pasaba me parecía sospechosa. Cada auto que se detenía me hacía saltar. El teléfono permanecía sobre la mesa, silencioso, inocente. Pero yo sabía que en cualquier momento volvería a sonar, y que la próxima vez la verdad me golpearía más fuerte que cualquier mentira que hubiera imaginado. Por primera vez en mi vida tuve miedo de mi propio hijo. No supe cuánto tiempo estuve sentada en aquella pequeña cafetería. El reloj sobre la pared marcaba las 11:30 cuando entré, pero cuando volví a mirarlo ya pasaban de las 2 de la tarde. El café estaba frío. Una capa delgada y oscura cubría la superficie como una sombra. Afuera, las personas seguían caminando, hablando, riendo. La vida continuaba para todos menos para mí. Mi teléfono apoyado junto a la taza parecía observarme. Esperaba otro mensaje, otra llamada, algo que me aclarara si todo aquello era real o si estaba perdiendo la razón. Tal vez ese desconocido no existía. Tal vez yo me había asustado exageradamente. Tal vez la soledad, la edad, el silencio de mi casa estaban empezando a jugar con mi mente. Pero entonces el teléfono vibró de nuevo. Un segundo mensaje apareció en la pantalla. Si aún está en el mercado, quédese allí. No vuelva a casa hoy. No vaya donde su hijo. Si confía en mí, váyase a un lugar donde no puedan encontrarla. Sentí una nueva oleada de escalofríos atravesar mi cuerpo. Era imposible que supiera que yo seguía allí, a menos que me estuviera viendo. Miré alrededor de inmediato. Observé con atención a cada cliente del lugar, a cada persona que pasaba frente al ventanal, a cada sombra que se proyectaba sobre la acera. Nadie parecía mirarme de forma sospechosa.
Nadie parecía prestarme atención, pero el miedo ya estaba sembrado dentro de mí. Respondí con manos temblorosas: ¿Quién es usted? ¿Por qué dice esas cosas de mi hijo? Explíqueme. Pasaron casi 2 minutos antes de que llegara la respuesta. No puedo decirlo por escrito. Es peligroso. Pero si quiere saber la verdad, venga mañana a las 10 de la mañana a la Plaza de las Jacarandas. Nos sentaremos en la banca junto a la fuente. Leí aquellas palabras una y otra vez. Plaza de las Jacarandas. Conocía bien ese lugar. Quedaba a unas cuantas cuadras de un antiguo bufete de abogados en el que curiosamente Luis y Mariana habían estado semanas atrás. Lo supe porque él mismo me lo mencionó casualmente durante la comida. Solo fui a informarme sobre unos trámites, mamá. Cosas de papeles, ya sabes. En ese momento no le di importancia. Ahora ese recuerdo me atravesó como una advertencia del destino. Sentí una mezcla de temor y determinación. No volvería a casa. No esa noche. No sin saber la verdad. Busqué en el teléfono algún hotel cercano. No algo lujoso, no quería llamar la atención. Solo un lugar limpio, tranquilo, donde pudiera cerrar los ojos sin sentir que alguien iba a entrar y sorprenderme. Encontré uno a 2 calles de allí, Hostal Santa Lucía. Era pequeño, antiguo, pero se veía discreto. Caminé hasta allí con la sensación de que cada paso cambiaba mi vida. En la recepción, una joven con ojos amables me recibió. Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito una habitación por una noche, respondí con voz suave, casi quebrada. Solo una noche. Me miró con atención, como si viera el temblor en mis manos, el miedo en mis ojos. Claro. ¿Está todo bien? Asentí aunque no lo sabía. Sí, hija. Solo necesito descansar. Subí por las pequeñas escaleras de madera hasta una habitación sencilla, una cama, una mesita, una silla vieja junto a la ventana. Cerré la puerta con cuidado y por primera vez desde la mañana dejé caer mi bolso sobre la cama y solté un suspiro tembloroso. Estaba sola. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo en el pecho. Me senté al borde de la cama, tomé entre mis manos la cajita de madera que había comprado para Luis y la miré como si fuera una reliquia de otro tiempo, cuando el mundo aún tenía sentido. ¿Qué te está pasando, hijo mío?, murmuré, mientras las lágrimas comenzaban a brotar sin permiso. Recordé cuando era pequeño, cuando enfermaba, y yo no me movía de su lado durante toda la noche. Recordé sus risas, sus travesuras, sus promesas infantiles. ¿En qué momento cambió todo? ¿En qué momento dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo? Encendí el pequeño televisor de la habitación, pero no presté atención a nada. Las imágenes pasaban sin sentido como sueños rotos. Mi mente estaba en otro lugar en su casa, en mis cosas, en sus miradas, en aquellas palabras que yo había decidido ignorar. Esa casa es mía, mamá. Algún día será mía. Jamás pensé que esa frase dicha, medio en broma, ocultaba una verdad tan cruel. Mi teléfono volvió a vibrar cerca de las 8 de la noche. ¿Está a salvo? Era el mismo número. Sí. Estoy en un lugar que no conocen. Hizo bien. Mañana a las 10 estaré en la banca. Vaya sola. ¿Qué piensa hacer, Luis?, escribí con miedo. Pasaron unos segundos largos antes de que llegara la respuesta. Lo que está planeando no podrá detenerlo solo con negarlo. Necesita pruebas, y yo sé cómo obtenerlas. Apagué el teléfono lentamente. Pruebas. ¿Acaso mi propio hijo necesitaba pruebas para demostrar que era mi enemigo? Me acosté aquella noche sin poder realmente dormir. Cada pequeño ruido me despertaba. Cada sombra,
Parecía una figura. Cada coche que pasaba por fuera me parecía sospechoso. Soñé con mi marido fallecido, con su mirada triste, como si quisiera advertirme algo que nunca llegó a decir en vida. Cuando el primer rayo de sol entró por la rendija de la cortina, supe que todo había cambiado. Ya no era solo la madre que iba a comprar un regalo de cumpleaños. Era una mujer que estaba a punto de descubrir una traición capaz de romperle el alma. Me levanté despacio, me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me observaba. Pero en sus ojos vi algo nuevo de determinación. A las 10 de la mañana estaría en aquella banca. Y la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente saldría a la luz. La mañana se sentía distinta, pesada, como si el aire supiera lo que yo estaba a punto de descubrir. Caminé hasta la plaza de las Jacarandas, con un paso lento vigilante, observando cada rostro que cruzaba mi camino. La fuente central murmuraba con un sonido tranquilo, en contraste con el torbellino que tenía dentro del pecho. Las flores moradas caían suavemente sobre las baldosas arrastradas por el viento tibio de la ciudad. Todo era hermoso, pero yo no podía disfrutarlo. Sentía que cada pétalo que tocaba el suelo era un segundo más cerca de una verdad devastadora. Allí estaba la banca junto a la fuente, vacía. Miré el reloj. Eran las 10 en punto. Mi corazón latía con fuerza, como un tambor inquieto marcando el inicio de algo que aún no entendía. Me senté despacio, apretando mi bolso contra el pecho. Pasaron 1, 2, 3 minutos. Cada segundo pesaba como una hora. Entonces, a mi derecha, alguien se sentó. «Gracias por venir, doña Elena», dijo una voz suave, pero firme. Giré la cabeza lentamente. Era una mujer joven de unos 30 años, cabello oscuro, recogido en una coleta sencilla. Vestía ropa formal sencilla, como alguien que sale de una oficina. Tenía los ojos cansados, como si hubiera pasado muchas noches sin dormir. «¿Usted fue quien me escribió?», pregunté casi sin aliento. Asintió. «Sí, mi nombre es Laura. Trabajo como asistente en un bufete de abogados muy cerca de aquí». Mi corazón se detuvo otra vez. «¿Abogados?», susurré. «¿Qué tiene que ver un bufete con mi hijo?». Laura giró un poco su cuerpo hacia mí, cuidando que nadie más pudiera escucharnos con facilidad. «Tiene todo que ver», dijo en voz baja. «Hace 2 días su hijo Luis y su esposa Mariana acudieron al despacho donde trabajo. No sabían que yo estaba en el archivo contiguo. Escuché toda su conversación con el abogado. Sentí que mis manos se enfriaban de inmediato. «¿Qué conversación?», pregunté con un hilo de voz. Laura abrió su bolso y sacó su teléfono. Buscó algo en la pantalla, luego me lo mostró discretamente. Había una foto de unos papeles sobre un escritorio. Encima se leía claramente «Solicitud de tutela por incapacidad». «¿Ellos quieren pedir al juez que la declaren incapaz?», doña Elena explicó. «Dijeron que usted está olvidando las cosas, que no puede manejar su dinero, que es un peligro para sí misma. Su plan es quedarse con su casa y sus bienes para administrarlos, pero en realidad quieren vender todo. El mundo se partió en 2. Eso no puede ser». Negué con la cabeza, sintiendo que las lágrimas querían salir. «Yo no estoy enferma. Yo me valgo por mí misma. Yo pago mis cuentas. Cocino limpio. Yo estoy bien». «Lo sé», respondió Laura con compasión. «Lo sé porque usted no actúa como una persona incapaz. Por eso decidí escribirle. No podía quedarme callada». Me llevé la mano a la boca. Imágenes de mi hijo de niño cruzaron mi mente, su sonrisa, sus abrazos, sus «te quiero, mamá». Todo empezaba a teñirse de una mentira dolorosa. «¿Qué más dijeron?», pregunté temblando. Laura respiró hondo. Escuché que después de su cumpleaños
planean llevarla a un médico, uno que ya conocen, para que certifique que usted no está en pleno uso de sus facultades. Luego, con ese documento en mano, pedirán la tutela directa y la enviarán a un asilo lejos de aquí, mientras ellos se quedan en su casa. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. «Un asilo», repetí con voz ahogada. «Mi propio hijo quiere encerrarme en un lugar así». «Y hablaron de vender la casa lo antes posible para pagar deudas», añadió ella con seriedad. «De su esposo, de tarjetas, de apuestas». Aquella palabra me atravesó como un rayo. ¿Apuestas? Sí. Su hijo tiene deudas de juego, doña Elena. Su esposa tiene créditos pendientes. Usted es su salida más rápida. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Sentía vergüenza de llorar frente a una extraña, pero el dolor era demasiado grande. Laura tomó mi mano con suavidad. «Por favor, perdóneme por las palabras, pero son la verdad». «¿Por qué hace esto por mí?», pregunté levantando la vista. «Apenas me conoce. ¿Por qué arriesgar su trabajo, su tranquilidad?» Laura me miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Porque una vez vi hacerle eso mismo a mi abuela», confesó. «Su propio hijo la declaró loca y jamás volvió a verla. Yo prometí que si algún día escuchaba algo así, haría lo que fuera necesario para detenerlo. Usted me recuerda mucho a ella». Sentí su mano cálida y verdadera. Por primera vez en 2 días no me sentía completamente sola. «¿Qué debo hacer ahora?», susurré. «Debe aparentar exactamente lo que ellos esperan», respondió con seriedad. «Debe actuar como si estuviera confundida algunas veces, como si no recordara detalles. Pero en secreto debemos reunir pruebas de lo que están planeando, grabaciones, fotos, conversaciones, todo lo que confirme sus intenciones. Y si me descubren, entonces adelantarán el plan», dijo, «y será peor. Debe ser cuidadosa, doña Elena, muy cuidadosa». Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo que no se iba de mi garganta. Mi propio hijo se había convertido en un extraño. Peor aún, en alguien dispuesto a destruirme por dinero. Laura me entregó un pequeño papel doblado. «Aquí hay un número distinto. Llámeme solo si es una emergencia», susurró. «Y recuerde, no vuelva a confiar en lo que ve, confíe solo en lo que oye y en lo que siente». Guardé el papel en mi bolso como si fuera un amuleto. Nos levantamos casi al mismo tiempo. 2 desconocidas unidas por un secreto terrible. Laura se alejó sin mirar atrás. Yo me quedé unos segundos más en la banca, escuchando el murmullo del agua y observando los pétalos caer. Mi vida había cambiado para siempre. Pero lo más doloroso no era descubrir la traición. Lo más doloroso era aceptar que la sangre de mi sangre se había convertido en mi enemigo. Ese día, mientras el sol se alzaba sobre la plaza, tomé la decisión más difícil de toda mi vida. Volvería a casa, pero no como una madre confiada. Volvería como una mujer que empieza a preparar su verdad. Regresé a casa esa misma tarde, pero ya no lo hice con la ligereza con la que había salido el día anterior. Mis pasos eran más lentos, más calculados. Cada latido de mi corazón parecía marcar un conteo regresivo. Desde la esquina de la calle vi la fachada de la casa esa misma en la que Luis había crecido, en la que había reído, en la que alguna vez me dijo que era el lugar más seguro del mundo. Ahora aquella casa se levantaba frente a mí como una jaula silenciosa. La puerta estaba cerrada, aparentemente igual que siempre. Toqué 2 veces suave. Oí pasos apresurados en el interior. Luego la cerradura giró. «Mamá», exclamó Luis al verme. «¿Dónde estabas? Me tenías muy preocupado».
Por un segundo quise abrazarlo. Quise decirle cuánto lo había extrañado en solo una noche. Pero recordé las palabras de Laura. Recordé la palabra tutela. Recordé el asilo, la casa vendida a mis recuerdos, convertidos en una cifra. Y entonces hice algo que jamás habría pensado hacer. Fingí. ¿Yo dónde estaba?, respondí con voz baja, mirándolo confundida. Te iba a preguntar lo mismo, hijo. ¿Cómo que dónde estaba? Sus cejas se fruncieron con inquietud. Mamá, saliste ayer en la mañana y ya no volviste. Te estuve llamando muchas veces. Pensé que algo te había pasado. Salí, volví a mirar a mi alrededor, exagerando un poco. ¿Estás seguro? Tal vez estás confundido tú. En ese instante apareció Mariana detrás de él. Su mirada se posó sobre mí, con una evaluación rápida, fría, como la de un médico que observa un síntoma extraño. Señora Elena, la encontré desorientada otra vez, murmuró ella en voz baja, creyendo que yo no escuchaba. Se lo dije, amor. Esto está empeorando. Una punzada me atravesó el pecho, pero hice como si no oyera nada. Pase, pase, mamá, dijo Luis, con suavidad fingida, ayudándome a entrar. Siéntese en el sillón. Yo le preparo un té caliente. Lo observé mientras caminaba apresuradamente hacia la cocina, como si quisiera escapar de mi mirada. Mariana se quedó de pie frente a mí, con una sonrisa tensa. ¿Recuerda qué día es hoy?, doña Elena me preguntó con aparente amabilidad. La miré fijamente. Conocía perfectamente la fecha. Era 14 de mayo, lo sabía sin dudarlo. Pero bajé la vista, simulando inseguridad. ¿Mi cumpleaños?, murmuré. Elsa, su sonrisa, apenas visible, casi imperceptible, apareció en sus labios. No, doña. Hoy es miércoles, respondió con dulzura plástica. Pero no se preocupe, eso nos pasa a todos. A todos no pensé, solo a quien necesita parecer otra cosa para beneficio de otros. Luis regresó con una taza caliente entre las manos. Beba, mamá, esto le hará bien. Tomé la taza con manos temblorosas, no por debilidad, sino por rabia, por dolor, por decepción. Gracias, hijo, dije suavemente. Él se agachó frente a mí como cuando era niño. Lo importante es que ya está en casa. Aquí está segura, susurró. ¿Segura? Esa palabra fue como una burla en mis oídos. Mientras bebía pequeños sorbos, comenzó el verdadero espectáculo. Luis y Mariana hablaban entre ellos como si yo fuera invisible, como si ya no estuviera allí, como si mi vida ya no me perteneciera. Tenemos que adelantar la cita con el doctor, dijo él en voz baja. Sí, amor, lo veo necesario, respondió ella. Cada día está peor. ¿La escuchaste? Ni siquiera sabe en qué día vive. Mañana mismo llamaré para confirmar la fecha, añadió. Si conseguimos el diagnóstico rápido, podremos avanzar con la solicitud de tutela la próxima semana. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor de la taza. Si no hubiera sido de porcelana, la habría roto en 1000 pedazos. Pero solo bajé la cabeza fingiendo no entender. ¿Qué dijo mi hijo?, pregunté de pronto mirando al suelo. Luis sonrió incómodo. Nada, mamá. Cosas del trabajo. Trabajas mucho, ¿verdad?, dije lentamente. A veces ya no recuerdo bien tu horario. Y vi cómo sus ojos brillaban con un destello que jamás había visto antes. El mismo día más tarde, escuché a Mariana llamando a alguien desde el pasillo. Sí, doctora. Mi suegra está cada vez más desorientada, comentaba. Ya ni recuerda dónde estuvo ayer. Necesitamos que nos reciba pronto para la evaluación. Entre más rápido mejor. Respiré profundo. Grabé todo en mi memoria. Cada palabra, cada tono, cada insinuación. Esa noche, al acostarme en mi vieja cama, observé el techo que había visto durante tantos años.
Cada grieta contaba una historia. Yo había envejecido allí. Había sobrevivido lágrimas, risas, tormentas. Y ahora el mayor peligro dormía en la habitación contigua. Me giré con cuidado, mirando la sombra de la puerta. «Prepárate, Elena», me dije. «Esto apenas comienza». A partir de ese día, supe que debía fingir ser la mujer frágil que ellos querían ver. Debía aparentar confusión, debilidad, para que bajaran la guardia. Solo así podría atrapar su verdad. Solo así podría salvarme. Y mientras ellos empezaban a creer que el plan avanzaba perfectamente, yo, en silencio, comenzaba a construir el mío. Los días siguientes fueron un lento juego de teatro, una obra silenciosa donde yo debía interpretar el papel que ellos ya habían escrito para mí. Despertaba cada mañana con un peso aplastándome el pecho, pero aún así me obligaba a mantener el rostro tranquilo, la mirada vagueando, la voz insegura. Cada gesto tenía que parecer real, cada pequeño olvido debía ser creíble. Mientras tanto, por dentro, mi mente trabajaba con una claridad que jamás había tenido en toda mi vida. Luis y Mariana se turnaban para cuidarme. Me daban medicamentos que yo sabía que no necesitaba. Me preguntaban una y otra vez la hora, la fecha, el nombre de los vecinos. Fingía dudar, fingía confundir nombres. Fingía extraviar mis llaves por toda la casa, mientras en secreto las guardaba siempre en el mismo bolsillo, como una prueba para mí misma de que nada en mi cabeza estaba roto. «Mamá, ¿te acuerdas de lo que comimos ayer?», me preguntó Luis una mañana, mirándome con falsa ternura. Fruncí el ceño como si hiciera un gran esfuerzo. «Fue sopa», respondí dudosa. Mariana soltó un suspiro casi triunfal. «Ay, amor, era pollo asado. Ni siquiera eso recuerda ya». Yo bajé la mirada, pero dentro de mí una rabia helada me recorría las venas. Ese mismo día, mientras ellos estaban en la cocina, saqué lentamente mi teléfono y activé la grabadora. Lo apoyé sobre la mesa, disimulando con un mantel. «No podemos esperar mucho más», dijo Mariana en voz baja. «Cada día que pasa es un riesgo. ¿Y si de pronto vuelve a estar lúcida y sospecha algo?» «No lo hará», respondió Luis con seguridad. «Está cada vez más perdida. Ya está como una niña. El médico estará de nuestro lado. Le daremos su dinero, su firma, su lo que sea necesario». Sentí náuseas. No quise llorar. No podía. Cada lágrima sería una debilidad. «¿Y la casa?», preguntó ella. «¿Qué haremos cuando todo esté a nuestro nombre?». «La vendemos rápido», replicó él. «Pagamos mis deudas y nos vamos lejos. Siempre quise empezar de nuevo en otra ciudad, sin viejos estorbando». «Hatiek menos precisa», repetí en mi mente. «Sin viejos estorbando». Así nos veía ahora su propio hijo un estorbo. Esa tarde, con la excusa de comprar pan, salí sola. Apenas crucé la esquina, llamé a Laura. «Está ocurriendo exactamente como usted dijo», murmuré. «Ya hablan de la evaluación médica, de vender la casa, de encerrarme». «Entonces debemos actuar», respondió con firmeza. «Es momento de que vea a un abogado, doña Elena. Uno que esté de su lado, no del de su hijo». Me dio una dirección, un nombre: licenciado Herrera. Un hombre conocido por defender a personas mayores contra abusos familiares. Me dirigí a su oficina al día siguiente, antes de regresar a casa. Caminé con el corazón apretado, temiendo que Luis o Mariana me siguieran. Pero nadie lo hizo. Confiaban demasiado en su control sobre mí. El despacho del licenciado era pequeño pero limpio. Las paredes estaban llenas de certificados y fotografías con clientes agradecidos. Un hombre de cabello cano y ojos profundos me recibió con respeto.
Siéntese, doña Elena, cuénteme qué está pasando, dijo con voz serena. Y por primera vez lo conté todo, desde el mensaje en el mercado hasta las palabras crueles que había escuchado en mi propia casa. Le mostré la grabación, las notas que había escrito en papeles escondidos en mi bolso, mi lista secreta de fechas y frases. El licenciado Herrera escuchó en silencio. Su rostro pasó de la sorpresa a la indignación profunda. Esto es un caso claro de abuso patrimonial y psicológico, afirmó finalmente. Su hijo y su nuera están planeando despojarla legalmente de sus bienes. Pero no se preocupe. Al haber venido a tiempo, usted aún decide su destino. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Lo primero vamos a redactar un nuevo testamento, respondió. Uno en el que todo quede claro. Su hijo no recibirá nada mientras no demuestre arrepentimiento real y profundo. Sentí una punzada en el corazón. «Es mi hijo», susurré. «Y usted es su madre», dijo él con firmeza, «y precisamente por eso debe protegerse. El amor no es entregar todo a quien lo quiere destruir». Asentí lentamente. Firmé los papeles con una mano temblorosa pero segura. Cada letra de mi nombre parecía escribir un nuevo destino. Además, continuó el abogado, debemos documentar que usted se encuentra en pleno uso de sus facultades. Hoy mismo le haré unas pruebas simples, quedarán grabadas en video y quedarán legalmente certificadas. Nadie podrá declarar que usted está loca o incapacitada. Por primera vez en días sentí algo parecido a la tranquilidad. Antes de irme, el licenciado me miró con seriedad. «Hay algo más», añadió. «Si quiere protegerse del todo, lo mejor es que los enfrente públicamente, que ellos sepan que usted conoce la verdad, pero cuando haya testigos. Así no podrán manipular después la historia». «Testigos», susurré. «Sí, familia, amigos, vecinos, personas que puedan escuchar con claridad lo que ellos han dicho». Entonces lo comprendí. El cumpleaños de Luis no sería una celebración, sería un juicio. En el camino de regreso a casa miraba a la gente caminar despreocupada. Nadie imaginaba la tormenta que se acercaba dentro de mi hogar. Nadie sabía que una madre se estaba preparando para desenmascarar al hijo que una vez arrulló con canciones suaves. Al entrar, Mariana me observó de arriba abajo. «¿A dónde fue doña Elena?», preguntó con falsa preocupación. «Fui a ver al doctor», mentí suavemente. Dijo que todo estaba bien, aunque a veces me confundo un poco. Vi cómo Luis apretaba los labios frustrado. «Eso está bien, mamá. Pronto iremos con otro especialista», dijo él. «Uno mejor». Sí, pensé. Pero esta vez será para ustedes. Esa noche, recostada en mi cama, sentí como una transformación lenta pero poderosa crecía dentro de mí. Ya no era la anciana asustada que temblaba frente a un mensaje desconocido. Ahora era una mujer que estaba a punto de recuperar su dignidad, y el día de su cumpleaños se acercaba, como una fecha escrita con fuego. El día del cumpleaños de Luis llegó envuelto en una calma engañosa. El cielo estaba despejado de un azul limpio, como si el mundo quisiera regalarle una fachada perfecta al momento antes de la tormenta. Desde temprano, la casa se llenó de movimiento. Mariana, limpiando, acomodando, colgando globos con un entusiasmo artificial. Luis caminando de un lado a otro, revisando mensajes, agradeciendo felicitaciones anticipadas. Nadie sospechaba que bajo esa apariencia de alegría se estaba preparando algo que transformaría para siempre el curso de nuestras vidas. Yo me movía con lentitud, como había hecho en los últimos días. Caminaba despacio, apoyándome en los muebles, mirando todo con un aire ausente.
Ellos creían que me tenían dominada, envuelta en una niebla mental que les daba ventaja. No sabían que cada paso, cada mirada perdida, cada silencio mío era parte de una estrategia cuidadosamente construida. A media mañana comenzaron a llegar los invitados. Vecinos, primos, tíos lejanos, viejas amigas de la familia, incluso algunas personas de la iglesia. Había risas, saludos, abrazos, felicitaciones. ¡Feliz cumpleaños! Luis se escuchaba por todas partes. La música empezó a sonar suave, en el fondo rancheras antiguas, que Luis siempre decía que le recordaban a su infancia. Yo observaba en silencio. Cada rostro era un testigo que, sin saberlo, había sido convocado para ver la verdad. Laura llegó discretamente tal como habíamos acordado. Nadie sabía quién era. Se mezcló entre los invitados con naturalidad, llevando consigo un pequeño bolso que contenía el dispositivo que conectaría mi teléfono con las bocinas que Luis y Mariana habían mandado colocar para la fiesta. Cuando nuestros ojos se encontraron, me hizo una leve señal con la cabeza. Todo estaba listo. A un lado, en la mesa principal, vi al licenciado Herrera hablando con una de mis primas, como si fuera un amigo más de la familia. Nadie imaginaba por qué estaba allí. Él también era parte de este momento, no como juez, sino como testigo. Luis se acercó a mí con una sonrisa nerviosa. «Mamá, ¿está todo bien? ¿Necesita algo?», preguntó, tomando mi mano con un gesto que hubiera parecido tierno antes de conocer la verdad. «Estoy bien, hijo», respondí con dulzura controlada. «Es un día especial para ti». Mariana se unió a nosotros con una bandeja de bocadillos en la mano. «Gracias por todo, doña Elena. La fiesta está quedando hermosa», dijo sin mirarme directamente a los ojos. «Sí está hermosa», respondí, como una ilusión perfecta. Ella frunció ligeramente el ceño sin comprender mis palabras. Poco después, alguien gritó desde el fondo: «¿A cantar las mañanitas?». Todos se reunieron alrededor de la mesa, donde el pastel descansaba decorado con el nombre de mi hijo y el número de su edad en velas brillantes. La gente comenzó a cantar, aplaudir, sonreír. Luis cerró los ojos, hizo un deseo y sopló las velas. En otro tiempo, ese habría sido un momento de felicidad para mí. Ahora, en cambio, sentí que cada aplauso marcaba el compás de una cuenta regresiva. Finalmente tomé el micrófono. Un silencio suave comenzó a extenderse por el jardín. «Quisiera decir unas palabras», anuncié con voz temblorosa, haciendo creer a todos que mis manos temblaban por emoción, cuando en realidad temblaban por la potencia del momento que estaba a punto de estallar. Como madre, no todos los días se tiene la oportunidad de hablarle así a su hijo frente a la gente que más ama. Luis sonrió incómodo. Mariana dejó de sonreír. «He cuidado a este niño desde que nació», continué. «Le di lo mejor de mí. Le enseñé a caminar, a hablar, a distinguir lo bueno de lo malo. Pero parece que hay cosas que jamás se pueden enseñar, como la honestidad». Un murmullo recorrió a los invitados. «En los últimos días», proseguí, «he recibido mensajes y advertencias. Al principio pensé que eran mentiras, bromas crueles. Pero después escuché palabras que ningún hijo debería pronunciar sobre su propia madre». Laura en silencio activó la conexión. Una luz tenue parpadeó en el dispositivo. Antes de seguir, dije mirando a Luis directamente: «Quiero que todos escuchen exactamente lo que yo escuché». La música se detuvo. El ambiente quedó en absoluto silencio. Entonces, desde las bocinas, comenzó a sonar la voz de Luis grabada con perfecta claridad. «No podemos esperar mucho más. Está cada vez más perdida. Si conseguimos el diagnóstico rápido, podremos avanzar con la solicitud de tutela la próxima semana».
La gente se miró entre sí confundida, impactada. Luego la voz de Mariana. Cuando todo esté a nuestro nombre, vendemos la casa, pagamos tus deudas y nos vamos. Ella ya ni cuenta se da de nada. Un grito ahogado escapó de algún lugar. Varias manos volaron hacia bocas abiertas en shock. Algunos invitados dieron un paso atrás como si las palabras fueran cuchillos invisibles. Luis se abalanzó hacia las bocinas intentando apagar el sonido. «¡Apaguen eso! ¡Es mentira! Está enferma, está confundida», gritó desesperado. Pero yo levanté una mano. «No, hijo, no estoy confundida», dije con calma, estremecedora. «Y ahora que todos han escuchado con claridad, puedo continuar». Saqué del bolso algunos papeles. Aquí tengo copias de los documentos que pidieron en un despacho de abogados. Anuncié: solicitud de tutela por incapacidad, evaluaciones médicas programadas, todo con el objetivo de declararme incapaz y quedarse con lo que tanto sacrificio me costó. El licenciado Herrera dio un paso al frente. «Puedo confirmar que la señora Elena se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales», dijo con voz firme. «También puedo confirmar que su nuevo testamento ya ha sido legalmente registrado ante la ley». Los murmullos crecieron. «¿Testamento?», susurró Mariana, pálida como un fantasma. «Así es», continué. «Y en ese testamento, mi casa, mis ahorros, mis recuerdos, no están destinados a quienes planearon traicionarme». Luis me miraba sin reconocerme, como si yo fuese una extraña. «Entonces, ¿a quién se lo dejarás?», preguntó con voz rota. «A quien lo merezca», respondí. «A quienes usen ese dinero para hacer el bien, no para pagar vicios, ni abandonar a su madre». Un silencio pesado cayó sobre todos. «Hoy no solo celebramos un cumpleaños», concluí mirando a cada invitado. «Hoy celebramos que la verdad siempre sale a la luz, por más que intenten enterrarla en mentiras». Y sin decir una palabra más, dejé el micrófono sobre la mesa. El jardín, que minutos antes estaba lleno de música y risas, ahora era un lugar congelado por la verdad. Varios invitados comenzaron a marcharse sin despedirse. Otros se quedaron mirando a Luis y Mariana con desprecio. Algunos lloraban por mí. Otros simplemente bajaban la cabeza avergonzados de haber celebrado a un hombre capaz de traicionar a su propia madre. Luis cayó de rodillas. «Mamá, yo no quise», balbuceó entre sollozos. Pero ya no había nada que escuchar. Ya no había nada que salvar. Ese día, delante de todos, había nacido una nueva verdad. Y cada uno de ellos acababa de ser testigo. Los días que siguieron al cumpleaños de Luis fueron extrañamente silenciosos. La casa, que durante tantos años había estado llena de pasos, voces y recuerdos, volvió a sentirse como cuando él era niño y se iba de excursión escolar, quieta, inmóvil, suspendida en una calma que no era paz, sino duelo. No hubo más gritos, no hubo más discusiones, tampoco hubo despedidas dignas de tal nombre. Luis y Mariana recogieron sus cosas en bolsas negras al día siguiente, evitando mi mirada, evitando siquiera tocar las paredes que un día llamaron hogar. Se fueron sin abrazos, sin explicaciones, sin mirar atrás. Los observé desde la ventana. Vi cómo el coche se alejaba lentamente por la misma calle en la que yo lo había llevado de la mano cuando era pequeño. Ese camino que una vez nos unió, ahora marcaba la distancia definitiva entre madre e hijo. Mi pecho se apretó al ver cómo desaparecían en la esquina, pero no lloré. Las lágrimas se habían agotado la noche en que escuché su propia voz decir que yo era un estorbo. El silencio que quedó fue profundo. En los días siguientes, la noticia se esparció entre familiares y conocidos. Algunos me llamaron para decirme que lo sentían, que no entendían cómo él había cambiado tanto.
Otros, en cambio, guardaron distancia, sin saber qué decir, sin saber de qué lado ponerse. Yo tampoco tenía todas las respuestas. Solo sabía que había sobrevivido a algo que jamás imaginé vivir: la traición de mi propio hijo. El licenciado Herrera vino a casa una semana después para entregarme las copias oficiales de mi Nuevo Testamento y de los documentos que certificaban mi total lucidez y capacidad. Me explicó que legalmente nadie podría volver a intentar quitarme mi casa o mis bienes sin enfrentar consecuencias graves. Le agradecí desde lo más profundo de mi corazón, no solo por su ayuda legal, sino porque representaba para mí una prueba viva de que aún existía justicia en este mundo. Usted es una mujer muy fuerte, doña Elena, me dijo antes de irse. Hay quienes se habrían dejado destruir por algo así. Pero usted decidió levantarse. Yo lo observé en silencio. No lo hice por fuerza, respondí finalmente. Lo hice porque debía recordarle al mundo y a mí misma que aún existo. Poco a poco volví a mis rutinas. Regresé a la iglesia. Los domingos me senté nuevamente en el banco, donde solía orar junto a mi esposo. Las mujeres de la comunidad me rodearon con cariño, sin hacer preguntas incómodas, solo tomándome de la mano, mirándome con un respeto silencioso que decía más que 1000 palabras. Empecé a cuidar de mi pequeño jardín otra vez. Planté nuevas flores, quité las secas, regué la tierra, y mientras lo hacía, pensaba que esa tierra era como mi corazón, maltratada, pisoteada, pero todavía viva, todavía capaz de dar vida. A veces Luis aparecía en mis pensamientos. Lo veía de niño con las rodillas raspadas, pidiéndome que lo abrazara. Me preguntaba en qué momento dejó de ser ese niño y se convirtió en un hombre capaz de intentar destruir a su propia madre. Pero comprendí algo importante: no podía seguir culpándome. Yo le di amor, valores, alimento y protección. La decisión de traicionarme fue suya, no mi falla. Las noches, sin embargo, eran las más difíciles. La casa parecía más grande, más vacía. En el silencio podía escuchar el eco de sus pasos pasados, de sus risas, de su voz llamándome mamá. Me sentaba en la mecedora mirando una vieja fotografía, él y yo, frente a la casa celebrando uno de tantos cumpleaños felices. Tocaba el borde de la foto con la yema de mis dedos y susurraba: aún así, hijo, te deseo luz en el camino que elijas, porque el amor de una madre no desaparece ni siquiera después de la traición. Pasaron las semanas y un día recibí una carta sin remitente. La reconocí de inmediato por la letra temblorosa. Perdóneme, mamá. Sé que no puedo pedirle que me perdone. Sé que crucé un límite que no debería existir entre una madre y su hijo. No espero nada de usted. Solo quería que supiera que por primera vez en mucho tiempo estoy empezando a entender lo que perdí. Mis manos temblaron al leer aquellas líneas. No supe si creerlas, no supe si eran sinceras o nacidas del remordimiento. Pero en vez de responder, cerré los ojos y respiré profundo. Esta vez la decisión ya no me pertenecía a mí. Esta vez él tendría que aprender a vivir con la sombra de sus propias decisiones. Yo ya había aprendido la mía. Ahora camino cada día con más lentitud, sí, pero también con más conciencia. Me preparo mi café, escucho el canto de los pájaros, saludo al sol cuando entra por la ventana. Agradezco por estar viva, por estar despierta, por seguir siendo dueña de mi vida y de mi historia. Y mientras escribo estas palabras para ustedes, quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez alguien en quien confiaban por completo intentó aprovecharse de ustedes? ¿Alguna vez sintieron cómo el amor se convertía en traición? Si esta historia tocó su corazón,
Si en algún momento se vieron reflejados en mi dolor, en mi miedo o en mi fuerza, quiero invitarlos a compartirlo. Escríbanme en los comentarios, díganme desde dónde están escuchando esta historia. Me gustaría saber que no estuve sola en este camino y que ustedes también están ahí del otro lado de la pantalla. Tenemos muchas historias más que aún esperan ser contadas, historias de amor, de dolor, de justicia y de esperanza. Por eso, si quieren acompañarme en este viaje, les invito a suscribirse y a seguir escuchando cada relato que nace del corazón. Porque mientras existamos, las historias nunca terminarán. Y también puedes apoyarme directamente usando el botón Super Thanks. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video.